El contenido Advertencia. que estás a punto de ver es delicado, está basado en hechos reales. Este video se hace con fines informativos y con el mayor respeto posible a los involucrados y sus familias. Cuando piensas en un monstruo, por lo general piensas en una bestia con uñas largas, pelaje, un rostro horrible. Jamás te imaginarías que un monstruo tiene apariencia humana, y mucho menos te imaginarías que ese monstruo está mucho más cerca de ti de lo que tú piensas. Jamás te imaginarías que ese monstruo es tu vecino. Miguel, el monstruo de Iztacalco. México entero quedó conmocionado cuando el pasado 16 de abril del presente año 2024 se reveló un caso verdaderamente espeluznante y terrible, ya que en Iztacalco, Ciudad de México, un monstruo desalmado privó de la vida a la joven María José. Desgraciadamente, este crimen solo fue la punta del iceberg, un iceberg tan grande y tan espeluznante que nadie se lo imaginaba. El 16 de abril era un día normal para la joven María José, pero desgraciadamente se topó con un monstruo. Un monstruo sin escrúpulos. Miguel, quien era vecino de María José y vivía en el mismo complejo departamental que la joven, aprovechó que la madre de la joven había salido por algunos minutos cuando ingresó al domicilio para atacarla. Al regresar a su casa, Cassandra, la mamá de la joven María José, descubrió que un hombre vecino del mismo complejo departamental estaba dentro de su casa. Lamentablemente ya era tarde, porque este monstruo despiadado ya había cometido un acto irremediable para su familia. Había vulnerado a la joven de forma íntima y no contento con eso, le arrebató la existencia. Cassandra, la madre de la menor, al ver al intruso dentro de su hogar, trató de detenerlo, pero lamentablemente fue en vano, ya que Miguel, el sujeto, la había apuñalado en varias ocasiones. Durante el forcejeo logró herir a Cassandra, la madre de la víctima. Algunos vecinos oyeron a la madre gritar y suplicar auxilio, por lo que no dudaron en brindarle ayuda. Los vecinos inmediatamente reconocieron al agresor y se dieron cuenta que era el mismo vecino del complejo departamental donde la joven y su familia vivían. Llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, los vecinos indicaron a los agentes dónde se encontraba el sujeto que había perpetuado los actos. Los oficiales de forma inmediata se dirigieron hacia el departamento del sujeto arrestándolo. Pero jamás imaginarían que atender esa llamada destaparía una serie de crímenes que este mismo sujeto había cometido. Cuando los agentes allanaron el lugar, la vivienda y el departamento de este sujeto, encontraron lo inimaginable, ya que desgraciadamente María José no era la única víctima de este sujeto. Cuando los agentes entraron al departamento de este tipo, descubrieron que había más osamenta de seres humanos dentro del mismo. Los oficiales pusieron al sujeto a disposición de la Procuraduría General de Justicia y dieron comienzo a las investigaciones. Fue así como se descubrió que Miguel era un monstruo y era uno de los mayores feminicidas a los que se estaba enfrentando la justicia mexicana en los últimos tiempos. Hasta el momento se presume que son 7 los cráneos que se encontraron dentro del departamento del sujeto, pero se presume que podría sumar a más de 20 las cifras de sus víctimas. ¿Cómo fue posible que Miguel durante muchos años operara sin levantar ningún tipo de sospecha? Pues bueno, ante los ojos del mundo entero, Miguel se hacía pasar por un agente común y corriente. Era químico farmacobiólogo. Era protector de los animales. Incluso participó en una gran cantidad de marchas y manifestaciones a favor de la defensa de los animales. También en sus redes sociales se encontró que era un hombre viajero. Ante la vista de todo el mundo, era un tipo normal y corriente. Nadie podría imaginarse que verdaderamente era un monstruo. Todas las víctimas de Miguel hasta el momento, se dice, han sido mujeres de la vida galante
mujeres cercanas a él y las investigaciones continúan. Se dice que en los hallazgos que se hicieron en el departamento de Miguel se muestra su gran habilidad como químico, ya que entre las cosas que se tomaron como evidencia del departamento se encontró un diario en donde Miguel tomaba el tiempo que los ácidos y solventes que utilizaba para deshacer la carne de los huesos de sus víctimas tardaba en hacerlo. Repito, este monstruo cronometraba el tiempo en que la carne de sus víctimas se deshacía en ácido. Y no conforme con eso, este psicópata hacía poemas a las situaciones bajo las cuales desvivía a sus víctimas. Hacía poemas de cómo desvivía y cómo se sentía de ver a sus víctimas desvanecerse. Sin duda, un completo monstruo. Se cree que una de las víctimas de Miguel es una de sus antiguas exnovias, a la cual su familia desde hace algunos años reportó como desaparecida. Pero cuando la gente le preguntaba a Miguel dónde estaba, él simplemente decía que se había devuelto a su pueblo, cosa que era mentira. Este sujeto durante mucho tiempo logró evadir a la justicia mexicana gracias a su fachada de ciudadano ejemplar. Pero afortunadamente cometió un error y hoy en día le caerá todo el peso de la ley, no solamente por haber desvivido a la joven María José, sino a su gran cantidad de víctimas, las cuales lamentablemente ya no están en este mundo. Mientras las autoridades investigan, se siguen acumulando las pruebas en contra de este sujeto, ya que se han encontrado innumerables evidencias de que era un completo psicópata y un loco. Hoy, las familias de sus víctimas pueden estar seguros de que este tipo le caerá todo el peso de la ley. Se sigue esperando a que la fiscalía resuelva el caso, pero es más que evidente que pasará el resto de su vida en prisión. Mientras tanto, México sigue consternado y sorprendido con el brutal hallazgo de este feminicida. En que estas injusticias no deben de pasar. Mi hija tenía 17 años, este año iba a ir a la universidad. Ayer lo último que me dijo es te amo. Me quitaron a mi bebé. Y es así como llegamos al final del video. Este video se hace con el mayor respeto posible para las víctimas y los familiares de ellas. Los actos de Miguel dejarán una huella imborrable en México. Esperamos que se haga justicia para las víctimas. Si te ha gustado el video, dale like, comparte y deja los comentarios respecto al tema.